Hola, mis amores. Qué gusto tenerlos de vuelta en su canal favorito de chismecito y noticias del mundo del espectáculo. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y muchas sonrisas. Yo estoy aquí como siempre, lista para traerles la información más jugosa y los rumores más calientes del panorama turco y en general, del mundo del entretenimiento. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una noticia que literalmente podría paralizar al mundo entero, al menos al mundo de los fanáticos de las series turcas, y específicamente a los enamorados de una de las parejas más icónicas y queridas de los últimos años. Sí, ya sé que están pensando en ellos y tienen toda la razón, estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense para el bombazo. Antes de que sigamos adelante y les revele esta información que, repito, es de alto impacto, quiero pedirles un favorcito rápido: si aún no están suscritos al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque siempre estamos trayendo contenido fresco, entretenido y por supuesto, lleno de exclusivas. Además, su suscripción nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles lo mejor del mundo del espectáculo. Así que manito arriba y a suscribirse. ¿Ya lo hicieron? Perfecto. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. Bien, como les adelantaba, hoy tenemos una noticia que involucra a Hande y Kerem, y es una noticia que, si resulta ser cierta, podría redefinir su relación y, por qué no, el rumbo de sus vidas. Hemos estado investigando, recopilando información de diversas fuentes, y aunque todavía no podemos confirmarlo al 100%, las evidencias apuntan a que algo muy grande está por suceder el próximo 17 de febrero de 2025. Agéndenlo. Verán, desde que terminaron su relación, ambos han seguido caminos separados, enfocándose en sus carreras profesionales y manteniendo, en apariencia, una distancia prudente. Sin embargo, los fanáticos, esos detectives incansables del amor, nunca han perdido la esperanza de verlos juntos nuevamente. Y es que la química entre Hande y Kerem era innegable, traspasaba la pantalla y se sentía en cada interacción, en cada mirada, en cada gesto. ¿Quién no recuerda su romance durante el rodaje de Senkalkam? Fue un cuento de hadas hecho realidad, un amor de película que conquistó corazones en todo el mundo. Pero como todos sabemos, las historias de amor en la vida real no siempre tienen un final feliz, al menos no de inmediato. Su ruptura fue un balde de agua fría para muchos, y desde entonces, las especulaciones sobre los motivos de su separación y las posibles reconciliaciones han sido constantes. Y es aquí donde entra en juego nuestra información del 17 de febrero de 2025. Según nuestras fuentes, ese día podría ser el anuncio oficial de su reconciliación. Sí, lo sé, es una bomba. Pero hay más. También se rumorea que podrían estar planeando un proyecto juntos, ya sea una nueva serie, una película o incluso una campaña publicitaria. Imagínense la locura que se desataría si Hande y Kerem volvieran a trabajar juntos. Sería un éxito asegurado, y los fanáticos estarían eufóricos. ¿Pero por qué el 17 de febrero de 2025? Aquí es donde las teorías se vuelven aún más interesantes. Algunos creen que podría ser una fecha significativa en su relación, tal vez el aniversario de su primer beso, su primera cita o algún otro evento importante que solo ellos conocen. Otros sugieren que podría estar relacionado con el lanzamiento de un nuevo proyecto, y que han elegido esa fecha específica para generar la máxima expectativa posible. Además, hay rumores que apuntan a que ambos han estado trabajando en secreto en algo especial durante los últimos meses. Se les ha visto en los mismos lugares, aunque no al mismo tiempo, y se dice que han estado en contacto a través de amigos en común. Todo esto, por supuesto, son especulaciones, pero donde hay humo, hay fuego, ¿no creen? Ahora, antes de que se emocionen demasiado y empiecen a organizar la fiesta de reconciliación, quiero recordarles que esto no es una confirmación oficial. Todavía no hay nada seguro, y podría ser simplemente un rumor más. Sin embargo, la cantidad de información que hemos recopilado y la insistencia de nuestras fuentes nos hacen pensar que hay algo de verdad en todo esto. Pero, ¿qué significa esto para el futuro de Hande y Kerem? Si realmente se reconcilian, ¿será esta vez para siempre? ¿Podrán superar los obstáculos que los separaron en el pasado y construir una relación sólida y duradera? Son preguntas que solo el tiempo podrá responder. Lo que sí sabemos es que ambos son personas muy talentosas y exitosas, con carreras brillantes por delante.
Hande se ha consolidado como una de las actrices más populares de Turquía, con una legión de fanáticos que la siguen a donde quiera que vaya. Kerem, por su parte, ha demostrado ser un actor versátil y carismático con proyectos interesantes tanto en Turquía como en el extranjero. Independientemente de lo que suceda el 17 de febrero de 2025, lo importante es que ambos sean felices y que puedan seguir desarrollando sus carreras de la mejor manera posible. Si su felicidad implica estar juntos, perfecto. Si no, también está bien. Lo importante es que tomen las decisiones que sean mejores para ellos, sin importar lo que digan los demás. Pero volviendo al tema de la reconciliación, hay que tener en cuenta que no sería la primera vez que una pareja famosa se da una segunda oportunidad. En el mundo del espectáculo, las reconciliaciones son comunes, y muchas parejas han logrado superar sus diferencias y construir relaciones más fuertes y duraderas después de una separación. Quizás Hande y Kerem se dieron cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro, o tal vez simplemente necesitaban tiempo para crecer y madurar individualmente antes de poder estar juntos de nuevo. Sea cual sea la razón, si realmente se reconcilian, les deseamos lo mejor y esperamos que puedan encontrar la felicidad juntos. Ahora vamos a analizar un poco más a fondo los posibles motivos de su ruptura. Aunque nunca se revelaron los detalles exactos, se rumoreó que la presión mediática y las agendas de trabajo sobrecargadas fueron factores importantes. Estar constantemente bajo el escrutinio público puede ser muy difícil, y mantener una relación en esas condiciones puede ser un verdadero desafío. Además, ambos tenían proyectos profesionales muy demandantes, lo que seguramente dificultaba pasar tiempo juntos y mantener la chispa viva. La distancia y la falta de tiempo pueden ser letales para cualquier relación, incluso para las más fuertes. Pero también es posible que hayan tenido diferencias personales que no pudieron superar en ese momento. Todas las parejas tienen problemas y a veces simplemente no se puede encontrar una solución. Lo importante es reconocer cuando una relación no está funcionando y tomar la decisión que sea mejor para ambos. Ahora bien, si realmente se reconcilian, es probable que hayan aprendido de sus errores y que estén dispuestos a hacer los sacrificios necesarios para que la relación funcione. Quizás hayan aprendido a manejar mejor la presión mediática, o tal vez hayan encontrado formas de pasar más tiempo juntos a pesar de sus agendas de trabajo. También es posible que hayan trabajado en sus diferencias personales y que hayan encontrado un terreno común en el que ambos se sientan cómodos. La comunicación es clave en cualquier relación, y si Hande y Kerem han aprendido a comunicarse de manera efectiva, es más probable que puedan superar cualquier obstáculo que se les presente. En definitiva, el futuro de Hande y Kerem es incierto, pero la posibilidad de una reconciliación es emocionante y llena de esperanza. El 17 de febrero de 2025 podría ser un día clave en sus vidas, y estaremos aquí para contarles todo lo que suceda. Mientras tanto, los invito a que me dejen sus comentarios y opiniones sobre este tema. ¿Creen que Hande y Kerem se reconciliarán? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? ¿Qué creen que sucederá el 17 de febrero de 2025? Quiero saber lo que piensan. Recuerden que este canal es un espacio para compartir, debatir y chismear sobre el mundo del espectáculo, así que no se corten y déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos y responder sus preguntas. Y ahora, para finalizar, vamos a recapitular brevemente los puntos principales de este vídeo. Primero, hablamos del rumor de que Hande y Kerem podrían reconciliarse el 17 de febrero de 2025. Segundo, analizamos los posibles motivos de su ruptura y los obstáculos que tuvieron que enfrentar en el pasado. Tercero, especulamos sobre lo que podría significar una reconciliación para el futuro de ambos, tanto a nivel personal como profesional. Es importante recordar que esta información no es una confirmación oficial, y que todo podría ser simplemente un rumor. Sin embargo, la insistencia de nuestras fuentes y la cantidad de información que hemos recopilado nos hacen pensar que hay algo de verdad en todo esto. Independientemente de lo que suceda, les deseo a Hande y Kerem lo mejor y espero que puedan encontrar la felicidad, ya sea juntos o separados. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Quiero agradecerles de todo corazón por haber estado aquí conmigo, compartiendo este momento de chismecito y especulaciones. Espero que les haya gustado el vídeo y que se hayan entretenido tanto como yo. Ahora, antes de despedirme, quiero pedirles un último favorcito. Si les gustó este vídeo, déjenme un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho.
Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayéndoles lo mejor del mundo del espectáculo. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, y sigan atentos a nuestras redes sociales, porque siempre estamos publicando contenido exclusivo y adelantos de nuestros próximos vídeos. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios y sugerencias sobre qué temas les gustaría que abordáramos en futuros vídeos. Su opinión es muy importante para nosotros, y siempre estamos buscando nuevas ideas y formas de mejorar nuestro contenido. Así que ya saben, déjenme sus comentarios, denle like al vídeo, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Chao, chao. Asterisco, aquí comienza la ampliación de la noticia a 3000 palabras de asterisco. Alto ahí, bellezas. Que aún no se acaba la función. Porque el chismecito jugoso, mis amores, tiene más capas que una cebolla turca. Así que antes de que apaguen las luces, vamos a profundizar en este asunto de Hande y Kerem. Pónganse cómodos. Asterisco desglosando el 17 de febrero de 2025, un análisis exhaustivo asterisco. ¿Por qué el 17 de febrero de 2025? La pregunta que nos quema a todos, ¿verdad? Más allá de las teorías sobre aniversarios secretos y proyectos misteriosos, vamos a analizar esta fecha con lupa. Primero, recordemos que en el mundo del espectáculo, las fechas lo son todo. No se eligen al azar. Cada lanzamiento, cada anuncio, está meticulosamente planeado para maximizar el impacto. Asterisco, el calendario turco asterisco febrero en Turquía, ¿qué representa? Para empezar, es un mes tranquilo después del ajetreo del inicio de año. Las principales entregas de premios suelen haber pasado, y el enfoque empieza a dirigirse hacia la primavera, una temporada asociada con nuevos comienzos, romance y esperanza. Perfecto para una reconciliación. Asterisco, competencia en el espectáculo asterisco, ¿qué otros proyectos importantes podrían estar lanzándose en esa fecha? Las grandes productoras suelen tener calendarios a largo plazo, y es muy probable que el equipo de Hande y Kerem haya analizado la competencia para evitar coincidir con estrenos importantes que podrían robarles protagonismo. Asterisco, astrología y numerología asterisco, no se rían, mis amores, pero en el mundo de las estrellas todo cuenta. ¿Qué dicen los astros sobre Hande y Kerem en febrero de 2025? Hay conjunciones planetarias favorables para el amor y el éxito profesional. ¿Qué significado numérico tiene la fecha? No subestimemos el poder de lo esotérico. Asterisco, el factor redes sociales asterisco, ¿qué campañas de marketing podrían estar preparándose en redes sociales para calentar el ambiente antes del 17 de febrero de 2025? ¿Habrá publicaciones misteriosas, fotos nostálgicas o incluso pistas encriptadas para que los fans jueguen a descifrar? Las posibilidades son infinitas. Asterisco, más allá de Senkalkapm, el legado de Hande y Kerem asterisco. Senkalkapm fue mucho más que una serie exitosa. Fue un fenómeno cultural que catapultó a Hande y Kerem al estrellato internacional. Su química en pantalla era innegable y su romance fuera de ella hizo suspirar a millones de personas. Asterisco, el impacto de la serie asterisco, ¿qué elementos hicieron que Senkalkapm fuera tan adictiva? Fue la historia de amor moderna y relatable. ¿Los personajes carismáticos y complejos? La banda sonora pegadiza. El vestuario impecable. Todo contribuyó al éxito arrollador. Asterisco, Hande y Kerem como íconos asterisco, ¿cómo influyó su relación en su imagen pública? ¿Se convirtieron en modelos a seguir para parejas jóvenes? ¿Su romance inspiró a otros a creer en el amor verdadero? ¿Su ruptura afectó a su popularidad? Son preguntas importantes. Asterisco, el poder del fandom, asterisco, los fans de Hande y Kerem son una fuerza imparable. Son leales, apasionados y están dispuestos a defender a sus ídolos a capa y espada. ¿Cómo ha evolucionado el fandom desde su ruptura? ¿Siguen apoyando a ambos artistas por separado? ¿O mantienen viva la esperanza de una reconciliación? Estos fans son la clave. Asterisco, las carreras individuales, un nuevo capítulo asterisco.
Desde su separación, Hande y Kerem se han dedicado a consolidar sus carreras individuales. Han explorado nuevos géneros, han trabajado con directores aclamados y han demostrado que son mucho más que una simple pareja de telenovela. Hande Ercel, de reina de las series a estrella de cine Hande ha demostrado su versatilidad como actriz, asumiendo papeles desafiantes y alejándose del estereotipo de la chica linda. ¿Qué proyectos tiene en puerta? Está buscando expandir sus horizontes a nivel internacional. Está lista para convertirse en una estrella de cine de renombre mundial. Kerem Bürsin, el conquistador de Hollywood Kerem ha apostado por proyectos más ambiciosos, explorando su faceta como productor y buscando oportunidades en Hollywood. ¿Qué tipo de papeles le interesan? Está dispuesto a dejar Turquía para perseguir su sueño americano. Podrá convertirse en una estrella de acción. El choque de agendas ¿cómo influyen sus apretadas agendas en la posibilidad de una reconciliación? ¿Están dispuestos a hacer sacrificios para pasar tiempo juntos? ¿Podrán encontrar un equilibrio entre su vida personal y su vida profesional? Este es un gran desafío. Los rumores, un delicado equilibrio entre ficción y realidad En el mundo del espectáculo, los rumores son una constante. Algunos son inventados, otros tienen una base real. ¿Cómo separar la verdad de la mentira? ¿Cómo discernir las intenciones detrás de cada rumor? Las fuentes, ¿quién está filtrando la información? ¿De dónde provienen los rumores sobre la reconciliación de Hande y Kerem? ¿Son fuentes cercanas a la pareja? ¿Son periodistas de espectáculos que buscan una exclusiva? ¿Son estrategias de marketing para generar expectación? La fuente es fundamental. El juego de los medios ¿cómo están manejando los medios de comunicación los rumores? ¿Están siendo objetivos y responsables? ¿O están exagerando la información para atraer lectores y generar polémica? Los medios tienen un papel importante. El impacto en la imagen pública ¿cómo afectan los rumores a la imagen pública de Hande y Kerem? ¿Les benefician o les perjudican? Están utilizando los rumores a su favor. La imagen pública lo es todo. El futuro, incertidumbre y esperanza ¿Qué le depara el futuro a Hande y Kerem? ¿Se reconciliarán? ¿Volverán a trabajar juntos? ¿Encontrarán la felicidad en el amor? Nadie lo sabe con certeza. El factor tiempo el tiempo cura todas las heridas, dicen. ¿Han necesitado tiempo para sanar y madurar? ¿Están listos para darse una segunda oportunidad? El tiempo es crucial. La decisión final al final, la decisión de reconciliarse o no es solo suya. ¿Qué es lo que realmente quieren? ¿Qué es lo que les hace felices? Su felicidad es lo más importante. El legado del amor independientemente de lo que suceda, el amor entre Hande y Kerem dejará una huella imborrable en el corazón de sus fans. Su historia de amor será recordada como un cuento de hadas moderno, una historia de amor que inspiró a millones de personas a creer en la magia del amor verdadero. Y ahora sí, mis amores, hemos llegado al final de este análisis exhaustivo sobre Hande y Kerem. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso y que se hayan entretenido tanto como yo. Recuerden que esto es solo una especulación, pero una especulación con fundamento. Así que agenden el 17 de febrero de 2025 y prepárense para lo que pueda suceder. Este canal estará aquí para contárselo todo. Antes de despedirme definitivamente no olviden dejar sus comentarios, darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Chao, chao. Y recuerden, mis amores, el amor siempre encuentra su camino. Hasta la próxima.